A pesar de que los cristianos eran mayoría en el periodo bizantino y de que en la actualidad representen el 10% de la población, han seguido sufriendo diferentes tipos de persecución desde que se produjo la invasión islámica en el siglo VII. Siempre mostraron orgullo por su fe, nunca renegaron de la cruz y cuando fue necesario, siempre estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas. En la época de la ocupación turca de Egipto, el secuestro de menores era algo usual. Solían llevarlos a Turquía para ser de soldados en el ejército de Osmani. Sin embargo, siempre que los turcos veían símbolos cristianos y teniendo en cuenta que no querían que los soldados mostraran ese estigma en sus filas, se les cortaba la mano a los niños. Y los padres dijeron, preferimos que a nuestro hijo le falte un brazo antes que perderlo para siempre. A principios de los años 70, Egipto se convirtió en una república islámica y el Corán pasó a ser la principal fuente de legislación. Ese fue un momento determinante para las relaciones entre musulmanes y cristianos, tras la cual los cristianos pasaron a ser ciudadanos de segunda clase. En los últimos años, se ha construido en Egipto muchas nuevas mezquitas, a menudo en contra de las normativas de urbanismo, en terrenos agrícolas o cerca de canales de riego. Por otro lado, conseguir el permiso para construir una iglesia cristiana tarda más de 20 años, aunque se trate de solares vacíos libres de cualquier restricción urbanística. Si alguien quiere eliminar los impuestos en un edificio que planea construir, puede incluir una pequeña mezquita, un espacio para la oración en sus planos de construcción. Por el contrario, los coptos no pueden construir ni un baño en su iglesia sin contar con el permiso del presidente. Si se comienza a construir una iglesia, siempre aparece un minarete al lado. Además de eso, las leyes egipcias dicen que una iglesia no puede estar a menos de 300 metros de distancia de una mezquita, sin tener en cuenta si la iglesia se construyó antes o no. Aunque los cristianos representan un 10% de la población, en algunas regiones del país, la iglesia copta es la única institución que queda para ayudar a los pobres y a los abandonados, tanto si se trata de cristianos como de musulmanes. Las escuelas de la iglesia copta en Egipto están muy bien valoradas. A pesar de que las cruces están presentes por todos los edificios y que los profesores son católicos, esto parece no importar a los estudiantes musulmanes, ya que el 50% de los estudiantes de estas escuelas declaran ser musulmanes. Queremos educar a la gente para que aprendan a coexistir. Intentamos educar a los egipcios cristianos y a los egipcios musulmanes exactamente de la misma manera. Y hasta ahora parece que esto ha funcionado sin ningún problema serio durante más de 130 años. A pesar del testimonio de coexistencia pacífica que se da en las instituciones de la iglesia, la vida en las calles revela un incremento de intolerancia frente a los cristianos. Por las calles se insulta a las mujeres cristianas si no llevan el velo musulmán, el hijab. En los pueblos pequeños, las niñas tienen miedo de salir de sus casas sin cubrirse la cabeza, aunque la tienda o la escuela estén muy cerca. Cuando vamos andando por la calle, les oímos decir, les vamos a enseñar modales, las vamos a educar, tienes que quedarte en casa, tienes que llevar el hijab. Comentarios de ese tipo se repiten a menudo. Una de las formas de represión más dramáticas en Egipto es el secuestro de niños de familias cristianas. Niños pequeños son raptados exigiendo enormes rescates. Y a menudo, a pesar del pago del rescate, son asesinados de cualquier manera. El destino de las niñas cristianas no es menos trágico.
Secuestran a una niña, la mantienen durante un año encerrada en un sitio desconocido donde varios musulmanes la violan y administran drogas. Todo esto para llevarla hasta el extremo de declarar delante de una cámara en una grabación de video que se ha convertido al Islam de forma voluntaria. Mi nombre es Mona Genouda Said. Soy musulmana. Me he convertido al Islam por convicción propia. Nadie me ha secuestrado o forzado a ello. Estoy 100% segura de lo que digo y creo en ello. Le doy gracias a Dios por llevarme a descubrir el Islam. En el momento en el que pronuncia esa declaración, la mujer se convierte oficialmente en musulmana y la familia cristiana pierde todos los derechos sobre ella. Mi hija, que ha sido secuestrada, se llama Nadia. Tiene 14 años. Salió para ir a la iglesia. Fue secuestrada cuando volví a casa. Los secuestradores exigieron un rescate para dejarla libre. Pagué el dinero que me pidieron. Entonces me dijeron, la niña acaba de contraer matrimonio. Entonces ella tenía 14 años, él 45. La gente no entiende lo que significa que secuestren a tu hija. La cuidas durante 14 años, ves cómo va creciendo y se convierte en la princesa de la casa. Luego, en un momento, desaparece y no sabes dónde está. Quiero que la gente entienda que he perdido a mi hija, yo y mucha otra gente. No sabemos quiénes están detrás de esto. El incremento de las posturas hostiles anticristianas de líderes religiosos islámicos fomentan los ataques hacia mujeres cristianas. La mujer que camina por la Plaza Tahrir desnuda sin velo lo hace para que la secuestren. El 90% de las que hacen eso son mujeres cristianas. No tienen vergüenza, no tienen modales, no tienen miedo. Y tenemos que ver a esas mujeres con el pelo revuelto como un demonio. Son demonios en forma de mujer. Los ataques contra cristianos han ido aumentando año tras año. Los medios de comunicación mundiales prestaban poca atención a la situación en Egipto hasta que sucedieron los dramáticos acontecimientos de la noche del 31 de diciembre de 2013 y el 1 de enero de 2014, cuando las fotografías de la masacre en la iglesia de Todos los Santos de Alejandría circularon por todo el mundo. En las vísperas del Año Nuevo, la gente acudió a la iglesia para rezar. Normalmente acuden unas 2 o 3 mil personas. Estábamos junto a la puerta, el padre Mar estaba terminando la oración con un himno. A las 12:20 escuchamos una fuerte explosión, un trueno sumamente aterrador. Cantamos el himno en el momento justo. Si el párroco no hubiera cantado el himno, la gente hubiera abandonado la iglesia justo en el momento de la explosión. Todos los cristales de las ventanas cayeron sobre el altar y sobre nosotros. Mucha gente sufrió heridas. Algunos de los que estaban en la iglesia empezaron a preguntar por sus hijos, empezaron a buscar a sus hijos e hijas. Cada uno buscaba a su padre, a su madre. Esto ocurrió cuando nos dijeron que había sido una bomba. La explosión fue tan fuerte que la gente fuera, incluso los que estaban en el patio de la iglesia, resultaron heridos. Hubo más de 100 heridos y 20 muertos. Fuera, la hija de un hombre murió ante sus propios ojos. Él mismo solo perdió las piernas. Cuando vio que su hija estaba muriendo, intentó acercarse a ella arrastrándose. Al día de hoy, todavía no se ha encontrado a los responsables del ataque, a pesar de que el presidente Mubarak apuntó a una rama iraquí de Al-Qaeda. Esta denuncia no ha sido confirmada. La primavera árabe de 2011
no solo unió a cristianos y musulmanes por igual, sino que trajo consigo una ola de esperanza. Aparentemente se trataba de un período de euforia y fraternidad. Nosotros somos un pueblo y una nación. Todos somos hermanos, cristianos y musulmanes. Nunca nos hemos diferenciado por ser cristianos o musulmanes. Todos somos hermanos y pertenecemos a un mismo pueblo. Sin embargo, y por desgracia, este ambiente de paz y fraternidad no duró mucho tiempo. Los fundamentalistas islámicos aprovecharon el estallido de una serie de sangrientos incidentes a lo largo del país para quemar iglesias coptas. Entre enero y abril del 2011, se llevaron a cabo más de 5 ataques importantes en diferentes pueblos y comunidades cristianas. Para los cristianos fue demasiado. El 9 de octubre de 2011 salieron a las calles de El Cairo para protestar contra la discriminación y los ataques sangrientos. Durante estas manifestaciones, la televisión pública musulmana emitió un programa convocando a la gente a defenderse frente a estos supuestos ataques de los coptos. Los musulmanes inmediatamente reaccionaron tirando piedras y ladrillos a la multitud que se manifestaba. Los manifestantes comenzaron a huir en dirección a la plaza de Maspero, donde les esperaba el ejército. Los cristianos ya heridos, identificados por las cruces que llevaban tatuadas, se convirtieron en sujetos de otros ataques por parte de los soldados a su llegada a la plaza de Maspero. Desde ese día, más de 50 personas aún siguen desaparecidas. El periodista alemán Michael Hessemann relata que vio a soldados tirar personas heridas e inconscientes al Nilo. Se asegura que en esta masacre perdieron la vida 30 personas y más de 300 fueron heridas de gravedad. A pesar de los hechos, la esperanza se asentó de nuevo en los corazones de los egipcios tras el derrocamiento del presidente Mubarak. Sin embargo, las nuevas elecciones fueron manipuladas. La Organización de los Hermanos Musulmanes obligó a los imanes a animar a los fieles a que votaran por dicha organización. Como consecuencia de este golpe de los hermanos musulmanes, Mohamed Mursi fue elegido presidente. Tuvo lugar una confabulación sin precedentes, sin embargo, el oeste no quiso ver que las elecciones habían sido amañadas. Al pueblo egipcio no le quedó otra opción que hacer frente a unos hechos consumados y aceptarle como presidente. Démosle una oportunidad. Su eslogan era: el Islam es la solución. En todas partes se podía leer en las paredes este tipo de inscripciones. Estamos siendo testigos de cómo se hace realidad el sueño del califato islámico. Si Allah quiere, gracias al doctor Mohamed Mursi, a sus hermanos, a sus seguidores y a su partido político, se restaurarán los Estados Unidos árabes si Allah quiere. Los hermanos musulmanes ganaron fuerza en el país. Se volvieron a introducir leyes antiguas del siglo VII que legalizaban el matrimonio con niñas de tan solo 9 años de edad
y se comenzó a aplicar la ley Sharia, el hijab o velo y el nikah, la tradicional vestimenta femenina islámica, comenzó a imponerse en la sociedad egipcia. También se hace un llamamiento a la interpretación literal del Corán, en el cual se condena el culto de lugares benditos y santos. Debemos destruir cualquier tipo de monumento o estatua pagana, no importa si en la actualidad son venerados o no. Es también por temor a que sean venerados de nuevo en el futuro, aunque sea una sola persona en todo el universo la que lo haga. De acuerdo con su punto de vista, el Estado Islámico aplicará la ley islámica, se grabará con el impuesto de la jizya a los no creyentes y se ejecutará a los traidores del Islam. Los judíos, los cristianos y los zoroastrianos están invitados a vivir en la tierra del Islam siempre y cuando paguen el impuesto jizya y se atengan a las condiciones del emir que dirija el país. Tienen tales sueños como que algún día serán ellos los que dominen el mundo y gobiernen. Recuerdo que cuando estaba en la cárcel conmigo había un hombre de los hermanos musulmanes. Este me dijo, cuando ayudamos a la gente a cruzar la Italia en barcos, lo que estamos haciendo es apoyar el aumento de musulmanes en Italia y por lo tanto cumpliendo con el augurio de Muhammad sobre la conquista de Roma. Transcurrido un año tras las elecciones, se vio claro que Mursi, junto a los hermanos musulmanes, eran incapaces de gobernar el país. A los ojos de la nación ellos mismos se deshonraron, fueron ellos los que condujeron al colapso de la economía. También hubo cortes de suministro de electricidad. Llevaron a cabo negociaciones con todos los países vecinos para vender Egipto pieza a pieza, lo que supuso en principio la creación de pequeños estados religiosos. Finalmente, julio de 2013, fue el mes que vio la destitución del gobierno de Mursi. 30 millones de egipcios tomaron las calles el 30 de junio de 2013 para decir ya basta. Hermanos musulmanes fuera, Mursi vete, fuera, al igual que le dijimos a Mubarak vete. El jefe del ejército, Abdel Fattah el-Sisi, obedeciendo el deseo del pueblo, le dijo a Mursi, ya no eres presidente, te destituyo de tu cargo por deseo del pueblo. Sisi ofreció a los hermanos musulmanes participar de la contienda política para poder expresarse a sí mismos. Estos desistieron la oferta y en cambio respondieron con terrorismo. Lo que ellos querían era todo o nada. O volvemos al poder o nos negamos a cualquier tipo de diálogo. Llegados a este punto, Sisi se decidió por la solución más dura. El gobierno provisional declaró a los hermanos musulmanes como una organización terrorista. Los hermanos musulmanes, que a partir de ahora habían sido declarados como integrantes de una organización ilegal, acusaban a los cristianos de su destierro y alentaban en las mezquitas a atacar a los infieles. Yo solamente quiero decirles una cosa a los cristianos. Ustedes son nuestros vecinos y les vamos a prender fuego. La campaña de terror lanzada contra los cristianos afecta a ortodoxos, católicos y a miembros de otras denominaciones cristianas parecidas. Durante el período de 9 meses transcurrido entre mediados de 2013 y principios de 2014, la Hermandad Musulmana destruyó más de 130 iglesias y monasterios, desde Alejandría hasta Luxor. Más de 600 personas fueron asesinadas y miles resultaron heridas. Por primera vez, tanto las escuelas cristianas como los orfanatos, esos que tantas veces habían servido a la población musulmana, fueron atacados y destruidos.
Las casas pertenecientes a los coptos en la ciudad de Menia fueron marcadas con una cruz para permitir a los agresores musulmanes identificar más fácilmente qué edificios debían atacar. Muchos de ellos fueron secuestrados y torturados con crueldad en el interior de las mezquitas. Yo fui el que menos sufrió de todos ellos. Algunos fueron masacrados. En sus rostros se podían ver cortes como de navaja. Se les golpeó con látigos de cuero. Los cortes en su piel eran como de cuchillas afiladas. El gobierno militar provisional arrestó a cientos de líderes de la hermandad musulmana. Por lo tanto, todos aquellos que temían ser perseguidos y encarcelados se afeitaron sus largas barbas y pasaron a la clandestinidad, donde todavía se encuentran y desde la que actúan organizando múltiples ataques en las universidades y en las calles. El 3 de junio de 2014, Abdel Fattah el-Sisi fue elegido oficialmente presidente, esta vez con casi el 97% de los votos. Se redactó una nueva constitución, en la cual participaron los cristianos y que fue ratificada por referéndum popular. Aunque los principios de la ley islámica Sharia siguen constituyendo la mayor fuente de la legislación, la Constitución garantiza a todas las minorías religiosas su espacio. Estas medidas han conducido a elevar el nivel de esperanza que florece de nuevo en los corazones de los cristianos egipcios. Sisi es para los cristianos como un milagro. Sin embargo, y a pesar de la esperanza que Sisi supone para el futuro, la situación económica es tan mala y la seguridad tan frágil que hoy en día los cristianos se contentan los unos a los otros porque por lo menos gozamos de paz. Pero ¿qué pasará mañana y pasado mañana? La iglesia en Egipto siempre ha sido muy activa, muy real. Los cristianos poseen el 32% de la economía del país, a pesar de que representan como máximo un 10% de la población. Pero esto no es suficiente. Ahí se encuentran las políticas del resto del mundo. En teoría, Egipto es independiente, pero está sujeto a muchas amenazas externas. Es como un gran pastel que todos se quieren comer. Tenemos un presidente abierto a la modernidad, un papa copto llamado Teodoro II de Alejandría, líder de la Iglesia Ortodoxa que está abierto al diálogo. El patriarca católico copto está dispuesto a reunirse. Por lo tanto, hay probabilidades de superar los conflictos. Es lo que todo el mundo desea. Sin embargo, la vieja guardia está vigilando atentamente. En la Iglesia Ortodoxa copta, en la Universidad de Al-Azhar y también entre los hermanos musulmanes, que aunque son ilegales, en la sociedad se les encuentra por todos lados. Por supuesto, ahora la situación es bastante más tranquila que antes, pero aún así, todavía existen riesgos. En Occidente no se sabe nada de todo esto, bien porque el oeste pretende no saberlo o porque los medios de comunicación están comprados. Nosotros perdonamos a cualquiera. No tenemos más remedio que perdonar. Por lo que a nosotros respecta y teniendo en cuenta las persecuciones que se están llevando a cabo contra la Iglesia, nos alegramos porque estamos siguiendo a Cristo. Estamos caminando hacia Jesús. A pesar de los tiempos difíciles que corren, muchos cristianos devotos egipcios no quieren vivir en otro país extranjero y aún menos tener que renegar de su fe. No me puedo imaginar a una familia completa llevándose a sus hijos y dejándolo todo. Perderíamos nuestros hogares y si lo hiciéramos, nuestra iglesia perdería cristianos. Sin embargo, la iglesia recomienda prudencia y lo hace por una buena razón. Las Fuerzas Armadas egipcias están involucradas en actos contra los cristianos. Hasta el momento no han rendido cuentas de sus actos. Los supervivientes de las fracciones islamistas extremas siguen estando activos.
Los cristianos continúan bajo amenaza, incluso durante el mandato de Sisi. Esto sucede porque la policía está colaborando con los hermanos musulmanes. Todos los días me llegan noticias de Middle East Christian News, donde se puede leer todo lo que le pasa a los cristianos, sobre iglesias quemadas, personas secuestradas, exigencias de rescates. Hace 3 semanas en la televisión egipcia apareció un musulmán mostrando al presentador, también musulmán, un manual de segundo curso para chicos de 16 años de la Universidad de Al-Azhar, donde se abordaban técnicas para cortar una mano, una pierna, cómo lapidar a una mujer. Por lo tanto, Al-Azhar, esa universidad considerada promotor de la integración moderada, enseña a sus alumnos estas cosas. Lo peor es que este tipo de cosas pasa en las mezquitas desde hace 65 años. La gente está acostumbrada a esto. Y así es muy difícil que en cuestión de apenas unos meses y solo cambiando a los dirigentes eliminen estas cosas que están tan inculcadas en la sociedad. Yo creo que la iglesia en Egipto sobrevivirá. ¿Cómo? ¿Cuántos feligreses continuarán? No lo sé, también es posible que acabe desapareciendo, igual que otras muchas iglesias. Hace 20 o 30 años, en el Líbano, 2/3 de la población eran cristianos, ahora solamente 1/3 lo sigue siendo. Todo el mundo sueña con emigrar, tanto los cristianos como los musulmanes. El Espíritu Santo siempre está con la iglesia, pero también es necesario que la iglesia esté con él. Todo comienza con una conversión personal. Humildad, misericordia, oración, conversión. Pongamos a la gente en el centro. Los hombres se encuentran en el centro del Evangelio. Jesús vino a la humanidad. No hay que anteponer la iglesia a la gente. La iglesia es para la gente y no la gente para la iglesia. Recuperemos la posición central que la humanidad merece. Esto es lo que nos unirá a cristianos, musulmanes, budistas, ateos, creyentes y no creyentes. Este principio ético deberá guiar a las políticas y no el petróleo ni el dinero, ya sean euros o dólares. Debemos transformar el mundo. Mi lema es: cambiemos el mundo. Yo quiero cambiar el mundo.